La educación artística al día de hoy ya no se basa en una iniciación dogmática ni en modelos estrictamente canónicos. El alumno de hoy, futuro artista, puede ejercer su imaginación y su libertad en el momento del aprendizaje. Esto no era así antes y es muy importante e interesante conocer cómo fue la formación del artista que se inicia a partir de las academias con el siglo XVIII, pero más fuertemente en el siglo XIX, entendiendo su contexto, anclándola en qué era lo esperable en esa sociedad. Les doy la bienvenida a un especial de martes. Si es la primera vez que pasan por este canal y se encuentran justo con este video, sepan que sistemáticamente todos los viernes subimos entradas que hablan de alguna pieza de arte o de algún artista y cada tanto los martes hacemos algún especial que nos permite tocar temas quizás más macro, para poder entender lo que pasa todos los viernes. Así que estos encuentros esporádicos de los martes van de que yo hable bastante y me apoye en las imágenes o en los artistas para poder ejemplificar. Y por cierto, al día de hoy que vamos a estar viendo la cocina de las academias y de los talleres de arte en el siglo XIX, vamos a tener bastante apoyo fotográfico. Por una cuestión que, si bien estamos hablando de artes, puede parecer un tanto absurda, tal vez, voy a tener que recurrir a tapar cierta parte de algunas imágenes con el objetivo, sobre todo, de que puedan verse en esta plataforma y que no sean censuradas. Sí, estamos hablando de arte y en el arte, en las academias, se trabaja mucho con el desnudo. Entonces, si bien claramente lo que voy a mostrar es, no creo que sea ofensivo para nadie, de todas maneras, no quiero tener problemas con YouTube y quiero que este video sea público y lo puedan ver. La verdad es que estas imágenes son de libre circulación, no obstante lo cual yo voy a tener esta precaución. Hechas las aclaraciones. A ver, cuando uno piensa en la pintura del siglo XIX, ¿qué pensamos? Academicista, pretenciosa, encorsetada, arcaica. He leído por ahí rancia. ¿Y a qué se deben todos estos calificativos que parecen bastante negativos? Bueno, vamos a tratar de entender esto a través de la formación de los artistas, sobre todo en el siglo XIX. Para ver si podemos tratar con esto de reponer cuál era el rol o cuál era la mirada del artista en ese momento. A la pintura decimonónica me refiero. Pero ¿cuál es el punto? Voy a empezar por el final y después lo vamos a problematizar. A finales del siglo XIX aparece la fotografía, aparecen las vanguardias y el siglo XIX de repente aparece como arcaico, como lejano, como indigno de pensarse. Y yo creo que tenemos mucho para sacar de ahí. Vamos a ponernos en contexto rápidamente con dos líneas. Desde el Renacimiento, desde el siglo XV en Italia, y luego, por supuesto, en toda Europa, los artistas tienen como dos objetivos. Por un lado, salirse de la idea de lo artesanal y demostrar que la pintura, por ejemplo, es una cosa mental, es decir, es un arte liberal en donde se piensa, en donde hay que ser estrictos en la formación y en la ejecución, y por lo tanto no eran unos artesanos comunes y corrientes que tenían que pagar impuestos, es decir, eran intelectuales. Y por otro lado, se inicia un fuerte camino en cuanto a la autonomía del arte, es decir, ejercer la pintura o la escultura, el grabado, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con las artes visuales, que no esté necesariamente sujeto a los poderes de turno, léase la iglesia, el monarca, las clases altas. Todo esto llevó a que durante el siglo XVIII, con todo un proceso social en desarrollo, en donde ya somos modernos, en donde la ciencia y la técnica avanzan, se empiece a pensar, a sistematizar, a teorizar todo lo que tiene que ver con la teoría de la estética, la teoría del arte. Esto trae aparejado el pensamiento sobre la formación del artista. Entonces, en el siglo XIX, esta educación ya queda incluida o formalizada dentro de un sistema escolar. Cuando digo sistema escolar me estoy refiriendo a las academias, cuya misión era, por un lado, transmitir a los nuevos artistas o los futuros artistas la mirada técnica de la mayoría de los profesionales que formaban la academia, que por supuesto eran artistas reconocidos, etcétera, etcétera. Y como estamos en el siglo XIX y sabemos que todas las miradas están puestas sobre París, me voy a referir preponderantemente a lo que fue
la formación en la Academia de Bellas Artes de Francia. El nacimiento de una escuela especial como la Escuela de Beaux-Arts en Francia remitía justamente a esta idea de formar profesionales en esta suerte de cultura técnica para que puedan ejercer su oficio. Este oficio de pintor, de escultor, de arquitecto, por supuesto, implicaba el aprendizaje de todas las concepciones intelectuales que había en ese momento. Ahora, esto reconocido como una necesidad de educación y de formación, por supuesto, terminó dominando todo el panorama artístico. Las academias ilustradas fueron las grandes orientadoras del gusto artístico en esta sociedad. Fueron absolutamente poderosas, porque en la medida en que las clases altas entendieron que estaba muy bien que los artistas se formen y tengan recursos, ponían mucho dinero, por supuesto. Y al avalar estas instituciones, los artistas también iban adquiriendo prestigio por formarse o entrenarse o egresar de ellas. Entonces es como todo un sistema que se va retroalimentando. Ahora, ¿qué pasa? La academia tenía normas muy férreas, ¿no? Tenía un código súper estricto. Se generaban relaciones de poder un tanto complejas, ¿no? Porque en la medida en que un alumno se formaba en la academia, no dejaba de estar, digamos, vinculado fuertemente con un profesor académico por fuera de ellas. Quiero decir, en una suerte de relación aprendiz-maestro. Pero también esto generó cosas muy interesantes, porque en la medida en que los maestros trataban un poco, ¿no?, de contener a los alumnos y formarlos a gusto y gana, también se generaban muchas rivalidades, y eso dio o abrió caminos a formas expresivas totalmente distintas. Y de hecho, cuando uno ve la abundancia estilística que hay en el siglo XIX, a ver, esta acusación de fosilizar la formación artística queda un poquito por arriba, ¿no? Pero vamos entonces a la cosa más puntual. La Academia de Bellas Artes fue fundada por Luis XIV en el año 1648. Luego de eso, ¿qué pasó? Vino la Revolución y voló la Academia de Bellas Artes. Pero lo cierto es que, al menos mientras duró el antiguo régimen, el modelo de esta academia se tomó de la romana, de la que ya había en Italia. Y era tan fuerte el modelo italiano que lo primero que hizo la Academia Francesa fue tener una sede en Roma. Entonces, vamos a puntear un poco qué implicó la constitución de esta academia para las artes en Francia y por extensión a toda Europa. Inicialmente implicó enseñar dibujo y algunos aspectos básicos de geometría, anatomía y perspectiva. Por otro lado, al tener una sucursal de alguna manera en la Villa Medici, en Italia, permitía a los artistas más destacados por un sistema de calificación que ya vamos a ver, ir a conocer a los grandes maestros, tomar contacto con el arte italiano. Por otro lado, fomentaba una serie de conferencias por parte de los académicos y de los maestros de esta institución sobre las grandes obras. Y con esto justamente se establecían una serie de normas, de leyes, de reglas para un adecuado aprendizaje. Otro punto muy importante, la academia va unida al salón, este espacio en donde no solo se califica a los alumnos y a los pintores participantes, sino que además se abre al público para que éste también pueda ir a ver arte, algo que antes impensado. El arte era solo para quien lo podía comprar y lo tenía en su casa. Es decir, es la propia academia que de alguna manera, en sentido moderno, empieza a formar un público. Y por otro lado, como todo también, fomentó una suerte de sistema de privilegios, porque la academia, ser una institución del Estado, de alguna manera acaparaba todos los requerimientos del Estado, con lo cual los artistas tenían más que interés en ser parte de esta academia para encumbrarse. Esto que parecía más o menos establecido, por supuesto, no fue así de un día para otro. Porque, ¿qué pasa? Hasta antes del nacimiento de las academias, eran los gremios los que tenían la potestad de certificar que un artista era un artista, el famoso gremio de San Lucas, que merece un capítulo aparte, ¿no? ¿Y ustedes qué creen? Se armaron unos cotolengos bárbaros. Los gremios no querían saber nada. Ellos históricamente, ¿no?, habían sido los formadores en el taller y eran los que cobraban y certificaban. Con lo cual hay que decir la verdad, en el sentido de la monarquía, al tener un poder más que concentrado, le dio un empujón a la academia, si no, creo que nunca hubiesen salido del gremio de San Lucas. Y ahora, ¿quién podía ingresar a la academia? ¿Quiénes eran los futuros artistas? Para decirlo claro, en general, era gente de origen muy modesto. ¿Qué? Sí, claro. Toda esta cosa
de meter manos en la masa, ¿no? De pintar, de esculpir, de esta idea histórica del taller, de este trabajo manual, no era bien visto por las clases altas. A nadie se le ocurriría mandar a su hijo a formarse a la Academia de Bellas Artes. Y además en el siglo XIX se le suma toda otra historia, que es esta vida disoluta, esta vida bohemia que tenían los artistas. Ni siquiera la burguesía, gran consumidora de arte porque quería sentirse como las clases altas, pensaba que fuera muy honroso esto de dedicarse a la pintura. La academia un poco empieza a hacer un recorrido de ascensión social, pero para muy pocos encumbrados. Tenían que primero lograr acceder a la academia, después de eso como mínimo tenían que ganar el premio de Roma, sobre el que también voy a hablar ahora a continuación. Y si todo salía bien, probablemente, bueno, cambiabas de clase social. Pero la verdad es que la mayoría seguía siendo tan humilde y salía con un oficio que, en el mejor de los casos, le permitía vivir. Los mismos académicos. Voy a recuperar ahora lo que decía Fresnoy. Quiero decir, pensaban lo siguiente. En De Ars Grafica, del año 1668, comenta: de todas las bellas artes, la que tiene más amateurs es sin duda la pintura. Sin embargo, este conocimiento es tan superficial y está tan mal establecido que les es imposible decir en qué consiste la belleza de las obras que admiran. Esto no viene de otra cosa más que de no tener reglas para juzgarlo, ni fundamentos sólidos. No creo que sea necesario mostrar aquí que la pintura debe tener. Es suficiente que seas persuadido de que es un arte, porque, como sabes, no hay arte que no tenga preceptos. Es decir, hasta los propios académicos decían, los que vienen a formarse acá, la verdad, son poco menos que ignorantes, más o menos. Pero bueno, con este panorama general, vamos ahora a empezar el recorrido. ¿Cuál era el camino del artista? Los pretendientes a ingresar a la academia tenían que tener lo que se llamaba una pieza de aprobación, sería en español, que demostrara que tenían habilidades. Es decir, vos ya tenías que venir más o menos preparado. Y esto no era poca cosa, porque aún así, logrando entrar, de acuerdo a cómo te calificaran, iba a ser tu recorrido dentro de la academia. Eso determinaba, por ejemplo, cuán cerca podías llegar a estar de un modelo. Pero una vez que lograbas ingresar, empezabas un entrenamiento progresivo, dividido más o menos en 2 etapas. Por un lado tenías un aprendizaje gráfico elemental y por otro lado tenías un aprendizaje práctico. Y es interesante porque había bastante búsqueda de formación en el mundo de las artes, con lo cual tanto academias privadas como la estatal daban incluso clases nocturnas. Luego de eso, en un periodo de 3 años, tenías que presentar otra pieza, llamada pieza de recepción, que era la que te permitía incorporarte a la academia. Quiero decir, no un estudiante más o menos de rudimentos, sino ser parte formal de la academia. Esta pieza de recepción se hacía a través de un concurso, que era un concurso anual. Las obras que se presentaban eran juzgadas por los que ya eran miembros de la academia y formadores. Y por supuesto, esta pieza de recepción iba de la mano con el famoso Premio de Roma, que era lo que todos aspiraban, ¿no? Ganarse esta beca para ir a formarse a la Academia Francesa en Roma, estar ahí como 4 o 5 años. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo y empezar, por supuesto, a recibir grandes encargos del Estado. Ahora, el Premio de Roma, todo un hito, lo voy a desglosar porque me parece que merita. Consta de 3 etapas, o constaba en ese momento de 3 etapas. Hay una primera, en donde lo que se pide es un boceto pintado al óleo, en un formato más o menos chico. Por supuesto, el tema siempre tenía que ser histórico, mitológico, bíblico, es decir, cuadros de historia. Y lo interesante es que uno tenía que ir ahí y sentarse con sus petates y el profesor lo anunciaba en el momento. Una vez que iniciaba la prueba, todos los participantes eran encerrados durante 12 horas para que desarrollaran su trabajo. Cuestiones que después de eso pasaban los académicos y profesores y unos días después daban el resultado. Y todos los bocetos que habían sido presentados eran guardados bajo llave para poder ser utilizados en una próxima instancia. De esta primera ronda quedaban 20 semifinalistas que pasaban a una segunda ronda. Ronda que se hacía unos 5 días después de que terminara la primera. O sea que tenías que estar ahí a disposición y listo. En este caso, lo que se proponía era hacer un ensayo con un estudio de un desnudo, pintado al óleo en un tamaño un poquito más grande que la primera prueba,
en una posición con el modelo que el profesor determinaba en el momento. Tenías 4 sesiones de 7 horas para poder desarrollarlo y presentarlo, ¿no? De esta prueba, una vez que habían sido evaluados, quedaban 10 personas para competir por la gran final. Nuevamente estas piezas eran retiradas bajo llave para luego también ser exhibidas. Como verán, todas estas pruebas no apuestan a la creatividad ni mucho menos. Es lograr demostrar que hay dominio técnico. Sobre todo en esta segunda, ¿no? Donde uno tiene que ahí poner mucho énfasis en el logro de la anatomía. A veces incluso el profesor decidía que el modelo tenía que estar acompañado con un palo, con una pesa, con algún otro rudimento que lo ayudara a la pose. Es decir, tenía su cierta complicación. De hecho, yo acá les voy a estar pasando algunos trabajos de los estudiantes, ¿no? Y finalmente, el tercer gran evento en donde vamos a tener a alguien que se va a ganar el premio de Roma. A cada uno de los logistas eran los que llegaban a la final, se los encerraba en una habitación distinta durante 72 días. Sí, no les estoy mintiendo, es largo el proceso, ¿eh? Y esta última prueba se dividía en 2 fases. Por un lado estaba la parte del dibujo y por otro lado había que presentar una pintura en gran formato. Estamos hablando de formatos de 113,7 centímetros por 146,5, o sea, enormes. El tema era elegido por los 10 miembros de la academia y se decía en el momento también, a viva voz, en el momento que estaban todos dispuestos para competir. Es decir, uno no tenía forma de recurrir a bibliografía y ese tipo de cosas. Incluso se han llegado a filtrar temas y los cambiaban al mismo momento. Se ponían de acuerdo y decían un tema nuevo. Era súper complejo y como les voy a estar pasando acá ejemplos de obras ganadoras, bueno, imagínense lo que tenía que ser capaz de desarrollar el alumno. Una vez entregadas las piezas, se evaluaban y por supuesto se determinaba quién era el ganador. A veces ha habido 2 ganadores y a veces no ha habido ninguno y se posponía para el año siguiente. Era un proceso exacto de 106 días. Por supuesto, todos estos temas de los premios, ahora voy a poner, por ejemplo, como era en España, solo para que tengan referencia de otro, pero era más o menos el mismo esquema. Generaba mucha cosa conflictiva, había muchas camarillas, había mucha dependencia de algunos alumnos respecto de algunos tutores y maestros, entonces había una suerte de abuso ahí. Quiero decir, estos alumnos solían además formarse aparte con estos maestros y trabajaban para él de una manera gratuita. Cada uno de los académicos que estaba en la Escuela de Bellas Artes también tenía su propio estudio y daba clases. Entonces, bueno, muchos alumnos se matriculaban de forma privada para tratar de avanzar y obtener mayores ventajas. Entonces, bueno, había toda una cosa media extraña ahí, ¿no? También es cierto que si recuperamos lo que acabo de comentar de la formación, se enseñaba apenas dibujo en la Escuela de Bellas Artes, no se enseñaba a pintar. Entonces era casi necesario recurrir al taller de algún maestro para empezar a trabajar con los pigmentos, para empezar a hacer experiencia de taller de verdad, con lo cual los talleres nunca dejaron de ser necesarios. En el caso de los concursos de España, también se correspondían con 2 pruebas en este caso, que eran 2 ejercicios que se denominaban de repente y de pensado. El de repente era un ejercicio que los alumnos tenían que hacer en 2 horas máximo, de un dibujo, boceto, sobre un tema que se comunicaba también en el momento. Y el de pensado, que era una segunda instancia, podía ser que ni siquiera pasaras, era también con un tema asignado, pero que uno lo podía ejecutar en su propio taller. Como verán, a todo esto, pruebas teóricas no hubo nunca hasta el siglo XX, les diré. Como fuere, digamos, todas estas pruebas eran algo importante, eran una notición, con lo cual, sea en el país que tocara, había un público muy ávido por ver los resultados. De ahí esta demanda del salón. La gran mayoría, en realidad, de las academias en Europa, algo que empieza a cambiar en Francia en 1863, que ahora después lo voy a retomar, lo que daban en esencia eran rudimentos de dibujo. No sé si rudimentos, pero bueno, había mucha formación en dibujo, no había nada de pintura y bueno, luego después había, por supuesto, arquitectura y escultura. De lo que se hablaba de teoría era bastante poco y se remitía más bien a que los alumnos tengan conocimientos de las historias bíblicas, mitológicas, hechos históricos. ¿Por qué esto era así? Porque de acuerdo a los principios más que nada del clasicismo, el alumno lo que tenía que aprender eran las reglas más, digamos, científicas, si se quiere, más normativas para
lograr una composición. Todo el resto se supone que estaba dado por un talento natural. Los profesores de la academia se rotaban para dar las charlas y en general solían hacerlas con un modelo vivo, sobre todo para ir adquiriendo la impronta del dibujo del natural. En algunos casos también se usaba estatuaria clásica, ¿no? Como dije, también se hablaba de geometría, de perspectiva y demás. Y en el caso de anatomía, en general era la Facultad de Medicina la que solía aportar algún cadáver para que los alumnos pudieran ahí ver el funcionamiento interno del cuerpo y registrar y dibujarlo. Como esto era tan acotado al dibujo, vuelvo sobre lo anterior para desarrollarlo un poco más. La importancia del taller. Los alumnos tenían que acudir al taller por dos motivos. Primero, porque para entrar en la academia ya te pedían un trabajo que tenía que estar más que logrado, con lo cual alguien te tenía que enseñar. Claro, para la academia tiene talento natural, pero la gente se formaba antes, si no, no podía presentar un trabajo, no quedaba seleccionado nunca. ¿A cuántos artistas han rechazado? Y por otro lado, porque mientras estabas en la academia, si querías competir por el premio de Roma, por ejemplo, bueno, vamos, ¿cómo ibas a lograr eso solo con ciertos rudimentos de dibujo? Entonces los talleres eran fundamentales en la formación. Y los talleres eran grupos muy interesantes rodeados de muchísimo folclore. Porque era todo un sistema súper jerárquico. El que entraba, bueno, tenía que pagar el derecho de piso, como se dice en el barrio. La rapín le decían, ¿no? A los alumnitos que entraban tenían que respetar y obedecer todo lo que decían los mayores a él, que podían haber entrado el año anterior. Si no, tenían una serie de penas y castigos, lo que en francés se le decía «rocher au cul», algo así como que te escupan el culo. Y por supuesto se les hacían otros tipos de bromas un tanto ácidas que no amerita que las cuente acá, la verdad que no suman nada. Como fuera, el taller era muy interesante, si bien dependía de cada maestro, porque estaba más bien llevado adelante por los alumnos más antiguos, porque el maestro pasaba una vez por semana a corregir nada más. Entonces era como ellos los que iban enseñando a los que iban ingresando. Y daba más espacio para la creatividad. Armaban, casi parecía un teatro, ¿no? Hay registros de cómo se disfrazaban para representar determinadas escenas históricas y que los alumnos tuvieran que reproducirlas y pintarlas. Y en todo ese discurrir, por supuesto, se reían muchísimo, ¿no? Hay una foto acá en la que uno parece que hace de la cabeza de Holofernes, quizás, no lo sabemos. Por supuesto, había modelos femeninos y masculinos. En la academia en general, inicialmente eran masculinos nada más, con lo cual el taller ampliaba el conocimiento anatómico y de representación de la figura femenina. Era como toda una tradición muy folclórica, como dije al inicio, de bastante humor y camaradería. Ahora, es cierto que inicialmente al principiante en los talleres o en estas academias privadas, se lo ponía a dibujar grabados. Una vez que demostraba que había hecho una copia buena de grabados, podía llegar a pasar, por ejemplo, a tratar de ejecutar algo más complejo como copiar los dibujos de Rafael. Luego de eso pasaba a la parte de la eclosión, ¿no? El tema de tratar de lograr con el dibujo las relieves y finalmente todo lo que implicaba otro tipo de protuberancias, creo que yo lo sé en inglés, post-bump, es las arrugas, los pliegues, todo eso mediante el dibujo. Era bastante focalizado el aprendizaje. Luego de eso, recién, allá al fondo de todo, podía pasar a tratar de dibujar un modelo vivo. Mientras tanto, por supuesto, lo hacían moler pigmentos, lo hacían disfrazarse para ser modelo. Como todo, hay mil anécdotas de esto. Como dije, el maestro pasaba 1 o 2 veces por semana, corregía apenas y decía 2 palabras. Están las 1000 anécdotas y caricaturas, creo que ya lo dije en algún momento, de Jérôme, de Gustave Moreau. Pasaban de vez en cuando, nada más. Ahora, ¿qué pasa? En las últimas décadas del siglo XIX hay todo un movimiento a nivel social, en realidad, que se llama Escuela Nueva. Esto tiene que ver con la formación escolar común de los niños y adolescentes, pero que también impacta en las artes. Ahora, les voy a traer acá una pequeña carta que voy a citar para que entiendan igual el rechazo que hubo con los cambios que se estarían por venir, que ahora los vamos a detallar. La escuela joven por excelencia no tiene sistema, no tiene dirección. En una palabra, ya no se gobierna. ¿Está bien? ¿Es algo malo? Si tuviéramos que confiar en los resultados, preferiríamos tener la tentación de creer que es algo malo.
El arte camina algo al azar, sin piloto y sin brújula, abriendo su vela al soplo de la fantasía reinante o al capricho de la moda, sin saber a dónde va. Hoy necesitamos algo nuevo, aunque ya no esté en el mundo. Pero como la invención en las artes de la imitación ha llegado necesariamente a sus límites, uno se inclina a inventar maneras, procesos, en los que el arte desaparece muy a menudo bajo la industria. Todos siguen su fantasía, tienen fe solo en sí mismos y corren tras la originalidad para atrapar solo lo extraño, etcétera, etcétera. O sea, esto de abrir un poco el paso a la creatividad y a la libertad del alumno, bueno, era muy criticado. ¿Qué es lo que pasa? Este movimiento de la escuela nueva, como dije, es cross a toda Europa y también a Norteamérica, también en Sudamérica llegará en su momento, bueno, proponía cosas muy distintas. Se buscaba que la formación fuera internacional, que fuera plural, que fuera dinámica, que el alumno aportara, ya no tan magistocéntrica, que fuera democrática. Todo esto de la democracia, la pluralidad, la internacionalidad, ¿qué viene? Bueno, que en este momento se empieza a cuestionar fuertemente todos los discursos racistas, esclavistas, deterministas. Por eso también la idea de que el chico ya no tiene que venir como hecho un genio, nacido un genio o un talento. Se lo puede desarrollar. No hay limitaciones para las personas. Y entonces, en concreto, en el arte, en Francia, se emite un decreto en el año 1863 que amplía los recursos formativos en el arte. Y empiezan a aparecer talleres de pintura y de escultura. Voy a citar apenitas la fuente directa. En la École des Beaux-Arts de París, la formación práctica en las diversas artes se refuerza gracias a la apertura de talleres preparatorios, 3 de pintura, 3 de escultura, confiados a artistas designados por el ministro. A la vez, la enseñanza teórica se oficializa con la fundación de cátedras de estética e historia del arte, historia y arqueología, que se suman a las de anatomía y perspectiva. Luego se sigue contando que se modifica el concurso del Premio de Roma, etcétera, etcétera, aunque continúa, por supuesto. Pero se desarman un poco algunas camarillas y hay otros organismos que empiezan a regir la formación de la Escuela Especial de Bellas Artes. También se empiezan a formalizar mucho más fuertemente los salones anuales. Fue para elevar el arte contemporáneo que el emperador decretó exposiciones anuales. Le pareció que este contacto, por así decir, permanente de los artistas con el público, estimularía más eficazmente sus esfuerzos y aumentaría sus fuerzas, como agrega el hábito de luchar a la fuerza de un ejército. Y al autorizar al mismo tiempo la formación de un jurado renovable cada año y elegido directamente por vosotros, quiso que las listas estuvieran abiertas a todas las inteligencias y que ningún prejuicio escolar viniera a entorpecer las diversas aspiraciones del talento. Fue bajo la influencia de los mismos pensamientos liberales que se introdujeron reformas en la organización de las escuelas artísticas del Estado, que se amplió y completó el círculo de su enseñanza y que el Estado se hizo cargo de la dirección de los estudios en el ejercicio de los derechos que le pertenecen y que no puede enajenar. O sea, empezaron a comandar y a desarmar algunas cosas. Definitivamente esto le dio un impulso mucho más fuerte a la Escuela Especial de Bellas Artes y también al resto de las academias y talleres del mundo privado, y hacia finales del siglo XIX estaban en pleno apogeo. Ya por supuesto al dibujo se agregaba el modelado en yeso, se incorporó mucho más fuerte el grabado y además París empieza a recepcionar en sus escuelas y academias a gente interesada de todo el mundo, ¿no? Creo que cuando hablé de Sargent comenté la cantidad de público americano, público no, en realidad alumnos o artistas americanos que van a formarse a París. Entre 1848 y 1914, por ejemplo, más de 400 arquitectos norteamericanos serán formados por la Escuela de Bellas Artes de París. Y era impresionante la cantidad de artistas extranjeros que circulaban por las calles parisinas para formarse en distintos talleres y para ir a ver las obras del salón. Ahora, un minuto, porque si hablamos de formación tenemos que hablar de las mujeres. ¿Dónde quedan las mujeres en todo esto? Además de ganarse la vida, quiero decir, como modelos, que es un tema que sería muy interesante que tratemos en otra entrada, por supuesto. ¿Quiénes eran las modelos, no? En cuanto a la formación de una mujer artista, bueno, la verdad es que, por ejemplo, en el caso francés, la Academia del Ancien Régime, o sea, la que inauguró Luis XIV, no se negaba a recibir mujeres. De hecho, desde el siglo XVII había 15 mujeres, sucesivamente en distintos momentos, que participaron de la Academia. Claro,
También es cierto que tampoco las formaba, ¿no? Tenían que presentar el ingreso. Sí, es cierto que ninguna había sido admitida como profesora o académica. Y tampoco eran admitidas en la categoría superior, es decir, para recibir encargos de cuadro de historia. Solamente se las incorporaba para los retratos en general en ese momento. Luego vendrán las naturalezas muertas y las escenas de género. Pero, bueno, por ejemplo, Elisabeth Ville-Lebrun fue una pintora muy exitosa, incorporada a la academia, fundamentalmente dedicada al retrato. Lo que pasa es que en general se las incorporaba como miembros ad hoc porque tomar clases en la academia era muy complejo, en la medida en que, por ejemplo, había desnudo masculino y ellas no podían acceder. En general terminaban representando el cuerpo humano, masculino o femenino a partir de estatuas. Fue en realidad a partir del siglo XVIII, inicios del XIX, que la Academia Francesa decide no incorporar mujeres. Como siempre digo, ¿no? Las cosas se vuelven más retrógradas cuando están más cerca nuestro, de nuestra época. Aunque aún así terminaron admitiendo un montón. Rosalba Carriera, por ejemplo, de quien hablamos en este canal. Y pasada la Revolución Francesa, que abole la academia y demás, luego de eso ya se permite en los salones, por ejemplo, que se presenten trabajos no necesariamente de alumnos de la academia, y eso abre a que bastantes mujeres puedan participar del salón. Y ya que mencioné a España cuando hablé, por ejemplo, del acceso a la academia, también se admitía mujeres. Ahí me parece que hay mucho prejuicio o hay mucho mito sobre esto. Incluso en la Real Academia de San Fernando y demás, hubo mujeres académicas. Es cierto que también durante el siglo XIX, tanto en España como en Francia, pero sobre todo en España, había mucho más presencia masculina en el arte. Francia se había liberado un poquito en ese sentido, pero lo cierto es que no lo tenían prohibido. Era muy difícil igual, siendo dama, ganarte la vida como artista en España, ¿no? En ese momento. Pero había escuelas que formaban a señoritas y demás. También es cierto que había mucho interés en las mujeres de la aristocracia, de la nobleza española, en formarse en artes, y lo hacían, muchísimas. Pero bueno, claro, no necesitaban vivir de ello, con lo cual era en ese sentido una sociedad diferente. Por lo demás, las académicas admitidas tenían total igualdad respecto de sus pares masculinos. Pero sí, por ejemplo, a partir de 1852, si mal no recuerdo, se inauguran clases especiales a las que asisten mujeres para que no se mezclaran con el resto. Y ahora, para ir cerrando todo este proceso, ¿qué podemos sacar de todo esto? La pintura académica, así como tiene gran parte de su auge, ¿no? En el siglo XVIII y XIX, emanado del neoclasicismo y de sus reglas, por supuesto. Bueno, entra un poco en decadencia ya hacia fines del siglo XIX. Queda un poco como la antítesis de todo lo que se empieza a desarrollar. Quiero decir, casi ya cuando empiezan a entrar en decadencia, algunos grandes pintores también del neoclasicismo, como Angres, ¿no? Como Gérôme, que igual tira bastante hasta fin del siglo. Bueno, ya empiezan a verse otros movimientos, ¿no? Como el romanticismo, Delacroix, piensen, por ejemplo. Es decir, un poco, ¿no? Se los va corriendo. Mantenían el sistema económico en cuanto a los premios, en cuanto al gusto, pero también la burguesía empieza a mirar estos salones de los independientes, se va abriendo el mundo del arte. Ahí es cuando se las empieza a tratar de arcaicas, se le empieza a dar, incluso, ¿no? El mismo gobierno francés, por ejemplo, le empieza a dar más vuelo al realismo, al impresionismo, y los artistas empiezan a tomar ya iniciativas. Algunos ni siquiera les interesa pasar por la academia ni ganar un premio de Roma, es decir, les gusta más esto del orientalismo, inspirarse en la Edad Media, algo visto absolutamente de manera arcaica para el neoclasicismo, y empiezan a variar muchísimo los gustos, ¿no? Esto que se llamó el art pompier, ¿no? El arte de bomberos, de ir haciendo cosas depende cómo va la moda. Por supuesto, empiezan una serie de reformas educativas, tanto en el plano general como en el plano de las bellas artes. Se empieza a experimentar, se empiezan a abrir distintas voces de formación, y ya con la aparición de la fotografía, la pintura académica prácticamente queda en el olvido. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, porque antes de la aparición de la fotografía, era la pintura académica la que nos contaba los hechos, nos contaba los episodios históricos. Era casi como el periodismo gráfico, ¿no? Así como podía pintar episodios históricos, también podía pintar cosas que estuvieran sucediendo en ese momento. No sé, piensen en los fusilamientos de Goya. De alguna manera relataba y le enseñaba a la sociedad algunas cosas para que las pudiera visualizar. Era la vidriera de la sociedad, la pintura académica. Y cuando aparece la fotografía,
se queda casi sin objeto. Pensemos que estas pinturas de grandes formatos, de grandes cuadros de historia, no las hacía el pintor en su taller y las colgaba en la vidriera para vender. Se hacían para un encargo que era el Estado, para recrear sus salas, que era de una institución o que era también, por supuesto, de un particular, que le permitía de alguna manera tener un retrato familiar o tener un registro histórico de algún momento. Eso va desapareciendo. Desaparecen también los encargos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el pintor muda también su lógica. Y ahí sí empieza a pintar en formatos pequeños, como los impresionistas, como los barbizoniers, ¿no? Empiezan a vender, a pintar para vender, tener disponibilidad de stock para que alguien diga, uy, quiero ese cuadro de un paisaje, uy, qué lindo ese cuadro del perrito, ¿no? Y ahí la gente lo compra. Es otra lógica, mucho más mercantil, por cierto, ¿no? No es que la otra no fuera mercantil, porque el encargo era pago, pero no había una producción para tener disponibilidad. Sin embargo, el artista, en este momento de cambio, no deja igual de proponerse como un cronista de su tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos, por ejemplo, a pensar que hacía el impresionismo, era mostrar lo que sucedía en la ciudad, en la vida burguesa, en sus contemporáneos. Y el realismo que hacía, lo mismo, más orientado quizás al campo o a la vida de los trabajadores. Pero por supuesto, con una libertad mucho más amplia por fuera de las reglas de la academia. Fue la burguesía, justamente, quien acompañó este proceso, de alguna manera, de desmontaje, ¿no?, de los grandes temas académicos. Finalmente, les puedo proponer, a partir de todo lo que estuvimos viendo, algunos videos que tenemos en el canal que quizás les resulten de interés en cuanto a la formación en los talleres o cómo se formaban los artistas, caso práctico sería. Tiene el video de Sargent, el video de Odin Orgadón, el video de Jérôme, incluso el video de Canova, para ver cómo era la formación en escultura. Y para cerrar, no quiero dejar de mencionar que hablé un poquitito así de lo que era la formación artística en el siglo XIX. Hay muchos disparadores a partir de esto. Cómo eran las reglas de los modelos, por ejemplo, que tenían que participar de los talleres y las academias, súper estrictas en cuanto a poses, protocolos y demás. Cuando se empiezan a hacer clases mixtas, ¿no?, con mujeres, qué era lo que pasaba. Y por supuesto también hay toda una historia en el desarrollo de los artistas previo al siglo XVIII, ¿no?, que también podríamos llegar a hacer una entrada sobre eso. Hasta aquí entonces este especial de martes. Espero les haya resultado interesante, por lo menos entretenido, y les haya aportado algo. Si de todo lo que mencioné quisieran profundizar en algún tema, me lo hacen saber en los comentarios. Y si les gustan estos especiales de martes, me apoyan con un like. Muchas gracias. Hasta el próximo Random especial. Adiós.